Bien, pues estamos acercándonos sí, ya a la conclusión de Teología de Pactos. Reconozco que ha sido un poquito tedioso y difícil porque el no poder estar presentes directamente unos con otros se hace difícil el contacto personal y las preguntas o aclaraciones y contribuciones a lo que se estaba diciendo, a lo que se está diciendo. Pero espero que haya sido de provecho y les recuerdo que para no hacer la serie tan larga hicimos unas concentraciones, pero el escrito original está disponible a ustedes si así lo desean obtener. Se lo pueden pedir a Ramón o Meche, ellos lo tienen ya en su poder y ustedes pueden recibir todo el escrito. Nada más que sí les agradezco que me envíen sus comentarios o preguntas y aún hasta inconformidades. No me asusta saber que algunos quizá no estén 100% de acuerdo con lo que está ahí escrito, pero para eso sirven las aclaraciones y nuestra última fuente para definir si es o no es qué es lo que dice todo el contexto bíblico. No sacando pasajes o textos bíblicos fuera del contexto general de la iglesia, sino considerando todo lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, quiero concluir el día de hoy haciendo algunas observaciones en cuanto a esto de los pactos. Definitivamente el pacto eterno, y ya lo hemos enfatizado a través de todo el curso, el pacto eterno se estableció en la eternidad. Ahora bien, la eternidad no tiene principio, no tiene fin. Lo que se define en la eternidad es para toda la eternidad. Ahora, en lo temporal es otra cosa. La creación fue creada en lo temporal, o sea, con el paso de los años, la creación se hizo en 6 días y el séptimo descansó, etc. Ya es en lo temporal, en el transcurso del cronos. Entonces, lo que se decidió en la eternidad ya tomó en cuenta todas las cosas que iban a suceder durante el cronos, durante lo temporal. Ya estaba anticipado. Recuerden lo que hemos mencionado de la presciencia de Dios, o sea, no solamente sabe todas las cosas, sino conoce todas las cosas anticipadamente. Ya en la eternidad, cuando estuvieron trazando todo lo que viene siendo los pactos y sabiendo cuáles pactos iban a ser necesarios, todo eso ya lo tenían determinado en la eternidad y simplemente lo están desarrollando dentro de lo temporal, porque todavía existimos nosotros en lo temporal. Ahora bien, es importante entender que en lo temporal hay este transcurso del tiempo. En lo temporal sí, las circunstancias, las culturas, las situaciones van cambiando y sobre todo entendamos también que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con libre albedrío. Cuando Dios crea al hombre no le anula el libre albedrío, al contrario se lo concede, porque lo que Dios deseaba era que voluntariamente sus criaturas tomaran la decisión de llegar a ser suyas. No quería obligar a nadie. Uno que otro me podrán citar casos como el de Pablo, que el Señor lo enfrenta en el camino a Damasco y no le preguntó si estaba de acuerdo, sí, simplemente le dijo: de aquí en adelante ya no vas a ser como antes, ya vas a ser como yo digo. Y Pablo le hizo caso. Y así ha sucedido a través de la historia, pero en lo general, Dios respeta el libre albedrío de cada individuo. No obliga. Y muchas veces el individuo se ve tan encerrado y tan complicado dentro de su misma mente
y dentro de la contaminación que ha recibido en su mente y sigue recibiendo, que su orgullo, su soberbia no le permite hacerle caso a lo que el Espíritu Santo está continuamente redarguyendo a todo el mundo por parejo, y solamente los que de alguna manera le hemos hecho, nos hemos hecho receptores de lo que Él está redarguyendo y comenzamos a analizar y pensar en nuestra necesidad y respondemos a la invitación de Dios, es que ahora podemos llegar a haber sido hechos hijos de Él. Infinidad de gentes siguen envueltas en su soberbia. Ahora, la Biblia dice muy claramente que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Allí no estaban tomadas en cuenta ningún ser humano. Pero el libre albedrío lleva a muchos a simplemente, al no hacerle caso a Dios, le están haciendo caso al otro y ya sabemos dónde termina. Pero esa no era la voluntad de Dios para aquellos. Él quería que todos procedieran al arrepentimiento, que todos fueran salvos, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero la voluntad del hombre entra en juego y estorba en cierto punto lo que Dios hubiera deseado, que todos los seres creados a imagen y semejanza suya llegaran a ser absolutamente suyos. Nuestro destino ya está determinado. Nuestro destino es con Él a la gloria. Recuérdense lo que dice ahí en Romanos, que no solamente nos justificó, nos llamó y todo eso, sino que hasta ya nos ve Dios glorificados. O sea, ya ve el producto terminado, porque Él está viendo las cosas desde la eternidad. Y como creyente, si tú ya entregaste tu vida al Señor, Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. No te va a dejar a medias, no te va a dejar inconcluso, no te va a dejar, si ya eres de Él verá que seas transformado, como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria a la misma imagen. O sea, la imagen original a la que fuimos creados, pero ahora ya sin ninguna contaminación, sin ningún pecado, estaremos con Él glorificados en gloria. Y quiero que consideremos entonces un poco acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que ha determinado su plan, sus pactos, es la que determinó su propósito, su decreto. Lo hizo porque sencillamente en su soberanía decidió hacerlo. Dado que Él también goza de libre albedrío, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, acuérdense, y lo ha utilizado en la formulación de este plan eterno, de la determinación de todos sus decretos. Ahí está plasmada la voluntad de Dios. La gran diferencia es que nada de lo que Dios ha decidido en el ejercicio de su propia voluntad se puede considerar como pecaminoso o egoísta, dada su santidad y su perfección. Él no tiene ningún defecto, entonces no puede hacer algo que a nosotros nos parezca mal hecho. Y si nos parece mal hecho, los que estamos mal hechos somos nosotros. Podemos considerar dos facetas en cuanto a la voluntad de Dios. A falta de otros nombres, utilizaremos los que se aplican en temas doctrinales o teológicos, pero en cierta manera ampliándolos y explicándolos para evitar confusión y error. Una de las maneras en que opera la voluntad de Dios se dice ser directiva y la otra permisiva.
Este es lo que en la teología generalmente se utiliza como títulos y luego explica qué es qué y dónde quedan cada cosa. Sin embargo, cuando traemos de allí, voy a presentar otra opción. Las dos provienen y dependen de Dios. Su voluntad directiva es la que se aplica aceptando que Él es quien dirige, quien ordena, quien causa lo que va a suceder, lo que se logra. Abarca desde el fin de las cosas hasta los medios para alcanzar el fin que Él desea. Da las instrucciones y nosotros sencillamente debemos someternos a su voluntad y acatar y cumplir lo que Él está instruyendo, está determinando. Ahora, como seres temporales, en ocasiones nos es difícil comprender cuando son cosas que van más allá del tiempo o del espacio o de lo físico. Estamos acostumbrados a analizar lo que estamos experimentando en el momento que está sucediendo y con frecuencia no sabemos en qué va a acabar el asunto o qué es lo que va a lograr el asunto, pero Él sí sabe y sabe de antemano porque Él ve el principio, desde el principio lo ve todo junto como un conjunto. Principio a fin, ve toda la historia sin tener que estar descubriendo cosas en el proceso. De otro modo que opera la voluntad de Dios, se le llama permisiva. En esto vemos que Dios en ocasiones permite que sucedan cosas durante el desarrollo de algo, aunque no sean provocadas por Dios, y aunque estén en violación de su moralidad, pero que Él las aprovecha con el fin que desea ver al final del asunto. Por ejemplo, el pecado en la vida de una persona que está formando parte del desarrollo del propósito, no va a frustrar el fin que Dios busca alcanzar. Él es el causante primario. Como el término permisivo se presta frecuentemente a ser malinterpretado o a una confusión, prefiero llamarle la voluntad operativa. Es cuando opera a través de causas o causantes secundarios. Y puedo citar un ejemplo, aunque no es muy agradable. Recordemos que el ser humano se le ha otorgado el uso de su libre albedrío. Y uno de tantos ejemplos en la Biblia es el emperador Ciro de Medo-Persia. Por lo poco que sabemos de él, ni formaba parte del pueblo de Israel, ni compartía su fe, y su comportamiento era muy alejado en lo que concierne la moral de lo que Dios esperaría de un hijo suyo. Debe haber sido un pagano que practicaba todo lo del paganismo, cosas pecaminosas, y sin embargo Dios lo utiliza. A pesar de ser como era, Dios lo utiliza para que decrete el fin del cautiverio babilónico y el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruirla. Eso fue después de los 70 años de cautiverio, y fue el que decretó y que dio permiso que los judíos que desearan regresar a Jerusalén y al área de Judea y por ese rumbo, que pudieran regresar. El hecho es que la causa-efecto es bastante clara. Dios determinó que el cautiverio terminara como Él lo había profetizado, como estaba dentro de su voluntad. Entre los judíos y los de Babilonia no tenían autoridad para proclamar el fin
del cautiverio y facilitar el regreso de la gente a Jerusalén. Vemos la consecuencia que tuvo el reino del norte, en que simplemente fueron integrados a donde fueron esparcidos y jamás sabemos de ellos. Permitió entonces que los medopersas conquistaran Babilonia, y muy poco después el emperador Ciro decreta el regreso de los judíos a su tierra. Sin embargo, tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Aunque Dios lo utilizó para regresar al pueblo a su tierra, no aprobó del pecado ni fue permisivo en tolerar que el pecado de Ciro pasara por alto, con tal de cumplir su voluntad de Dios, de liberar a los judíos del cautiverio. Un ejemplo entre muchos en la Biblia lo encontramos en 1 Samuel 8, déjenme encontrar, 1 Samuel 8, 5 al 9 y del 19 al 22. Es cuando el pueblo demandó que Dios les impusiera un rey en vez de dejar que los jueces siguieran. Déjenme encontrar esto bien, ¿sí? En vez de permitir que los jueces siguieran canalizando la voluntad de Dios en la nación. Ya desde la ley de Moisés, Dios les había dicho a los judíos, les había dicho a los israelitas de que cuando tuviesen reyes, la forma que estos los iban a gobernar, y no era de la forma mejor como Dios hubiera querido. No obstante, aún después de haber sido advertidos, ellos le exigieron a Dios que les permitiera tener reyes. Sabemos las consecuencias, sabemos el resto de la historia del pueblo hebreo, y además bien, entonces decimos que la voluntad operativa de Dios es aquellas cosas que Dios utiliza en el desarrollo de su plan sin que directamente Él fuera el causante de eso que está sucediendo. Permite que suceda, determina, o en su voluntad operativa permite que esto suceda. Dios no lleva ni obliga a alguien a pecar o violar lo que Él ha establecido como ley moral. En todo caso, el hombre es responsable de sus decisiones y sufrirá las consecuencias si no vive dentro del estándar de Dios. Es responsable de sus decisiones por el mal uso de su libre albedrío. A las conclusiones a las que podemos llegar inician con reconocer que Dios es digno de toda honra y alabanza. Toda gloria le pertenece a Él. Dios es supremo en autoridad y sabiduría, aunque nosotros no acabemos de comprender todo lo que Él es. También recordemos que Él es soberano y todos los demás atributos que lo caracterizan. Podemos estar absolutamente seguros, tal como lo dice la palabra, que todas las cosas que Él determina obran para bien de los que a Dios aman, aun las que nos pudieran parecer de momento malas o desagradables. Gracias a Él que nuestro pecado, aun siendo ya salvo, fue perdonado en la cruz y no vamos a sufrir las consecuencias finales de lo que hemos hecho o provocado o lo que vayamos a hacer. Es posible que suframos consecuencias en lo temporal, pero no impedirán pasar nuestra eternidad en su presencia. Y al final de cuentas Él habrá cambiado
todo esto. Dado que el destino final de todo está en manos de Dios y que Él ya tiene todo en forma ordenada y precisa, determinado todo, podemos descansar en la confianza de nuestra vida. Nuestra vida está segura en sus manos, que todo está en lo temporal, en lo terrenal, va a terminar seguramente, y que todo terminará siendo para provecho y para bendición nuestra. Espero que toda esta serie les haya bendecido, que haya sido para despertar en ustedes el deseo de estar indagando más entre todo lo que descubrimos en la palabra de Dios acerca de su voluntad y del cumplimiento de su voluntad, y que lleguemos siempre a la conclusión de que lo que más nos conviene es conocer cuál es la voluntad de Dios y someternos voluntariamente a ella. Que Dios les bendiga, estaremos en contacto y ya saben cómo comunicarse conmigo.